Al término de "Are you sure?", antes incluso de entrar a hablar de los momentos más comentados del viaje, de las escenas más virales o de los comportamientos que quedaron grabados y que para cualquiera con ojos fueron evidentes. Gritos, cercanía constante, miradas, contacto, confianza, intimidad y mucha coquetería, se abordó una de las preguntas más importantes que les hicieron. Y curiosamente, es una de las que algunos prefieren ignorar porque no les conviene. La pregunta fue simple pero profunda. ¿Qué significado tiene el viaje para ti? Y aquí es donde todo queda clarísimo, porque no hay interpretación posible cuando son ellos mismos quienes hablan. Jungkook fue el primero en responder, y lo hizo con una sinceridad que desarma cualquier narrativa forzada. Dijo que ese viaje fue su periodo de adaptación, que al inicio se sentía muy incómodo con las cámaras, algo que no es nuevo y que él mismo ha mencionado en otras ocasiones. Explicó que no le resultaba fácil hablar ni comer frente a ellas, que se sentía observado, pero que con el paso del tiempo logró acostumbrarse. No lo dijo desde la queja, sino desde el proceso. Dijo que se fue adaptando poco a poco, que aprendió a convivir con las cámaras, a hablar con más naturalidad y a sentirse más cómodo en ese entorno. Y lo más importante, dijo que ese viaje le ayudó muchísimo en ese aspecto. Además, Jungkook mencionó que pudo ver paisajes hermosos mientras vivía esa experiencia, que no fue solo trabajo, que también hubo disfrute real. Y cerró su respuesta describiendo el viaje como significativo, útil y encantador. 3 palabras muy claras, muy concretas. Nadie que haya sufrido, nadie que haya estado incómodo todo el tiempo, nadie que se haya sentido forzado, define una experiencia de esa manera. Eso no es algo que se pueda torcer o reinterpretar. Es lo que él mismo dijo. Después de eso, Jungkook le dio la palabra directamente a Jimin, y la respuesta de Jimin terminó de completar el panorama. Jimin dijo que se sintió feliz, así, sin rodeos. Dijo que había olvidado lo que significaba sentirse relajado y libre en la vida, algo que dice mucho considerando el ritmo que han tenido durante años. Explicó que ese viaje le permitió volver a sentir emociones, reconectarse con sensaciones que tenía un poco apagadas, y que eso lo hizo sentirse agradecido de inmediato. No habló solo del lugar, habló de cómo se sintió él como persona. Jimin también mencionó que fue una experiencia muy agradable, que la comida estaba deliciosa, y que incluso después de terminado el viaje, todavía se sentía feliz gracias a lo que vivió. No hubo una sola palabra de incomodidad, ni una sola señal de estrés o presión. Todo lo contrario, habló de libertad, de descanso emocional, de disfrute real. Todo esto deja clarísimo cuánto amaron grabar este programa. No solo porque lo dicen, sino porque se nota en cómo lo cuentan, en la calma con la que recuerdan el viaje, en la forma en que se escuchan entre ellos. Are You Sure? No fue solo un contenido más. Fue una experiencia que a ambos les dejó algo, y eso quedó reflejado de principio a fin. Y aún así, los haters, especialmente algunos Taekookers, pasaron gran parte del tiempo quejándose, exagerando cosas inexistentes y haciendo el ridículo al intentar instalar la idea de que querían salvar a Jungkook, como si Jungkook no fuera capaz de hablar por sí mismo, como si no tuviera voz, criterio o conciencia de lo que estaba viviendo. Inventaron que estaba sufriendo, que estaba incómodo todo el tiempo, que no quería estar ahí, cuando absolutamente nada de eso coincide con lo que él mismo expresó. El propio Jungkook se encargó de desmentirlos sin necesidad de pelear, simplemente hablando. Dijo claramente que fue un viaje significativo, útil y encantador. Eso basta y sobra para desmontar cualquier teoría absurda. No hay manera de sostener que alguien la pasó mal cuando esa persona describe la experiencia con gratitud y cariño. Y hay algo que a lo largo de todo el programa se volvió imposible de ignorar. Cuando Jungkook está con Jimin, se siente tranquilo, cómodo y seguro. Eso se ve en cómo se mueve, en cómo habla, en cómo reacciona. No es algo forzado, no es algo actuado, no es algo que dependa de ediciones. Es una dinámica que fluye sola, que se siente natural y que se mantiene constante durante todo el viaje. Por más que algunos intenten minimizarlo, tergiversarlo o borrarlo, Are You Sure? Dejó un mensaje muy claro. Para ambos fue una experiencia positiva, sanadora y significativa. Y no importa cuántas narrativas quieran inventar después, porque cuando las propias palabras contradicen esas historias, la realidad siempre termina imponiéndose. Y eso, les guste o no, quedó grabado.